Entonces vamos a ir otra vez a Mateo. Seguimos con la serie El trigo y la cizaña. Mateo capítulo 13, versículo 24 en adelante. Amén. Si quieren así, hay que dejar abierto. Sí, Hay que estar saliendo y sí. Mateo 13, 24. Amén. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Vamos a brincar al versículo 38. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. Amén. Para entender bien lo que es la cizaña, tenemos que regresar al principio de la creación para entender quién es el enemigo, porque el enemigo es la persona que está sembrando la cizaña. Entonces tenemos que saber quién es el enemigo, cuál es su plan y cómo se está desarrollando ese plan. ¿Cómo podemos identificar la cizaña? Ok, entonces esas son todas las preguntas que yo le hice al texto. ¿Quién es el enemigo? ¿Cuál es su plan? ¿Cómo se está desarrollando ese plan? ¿Y cómo podemos identificar la cizaña? ¿Ok? Ahora, Génesis capítulo 3:15 dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Ok? Entonces, Génesis 3:15 nos está diciendo que va a haber una enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. ¿Ok? Es básicamente lo que él está diciendo ahí. Ahora la pregunta es: ¿quién es la serpiente? Apocalipsis 12:9, perdón. Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Amén. Entonces, podemos ver que la serpiente es el diablo, es Satanás, conforme a Apocalipsis 12:9. Amén. Ahora, vamos a ir a Ezequiel capítulo 28, versículo 12 al 17. Aleluya. Amén. Dice así: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilio y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas.
Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te he hecho del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Amén. Ahora está hablando sobre el querubín que estaba presente en el Edén. Eso quiere decir que la serpiente fue influenciada por este querubín. Amén. Isaías 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Aquí podemos ver que el querubín protector tiene el deseo de ser igual a Dios, convirtiéndose en el enemigo. En Génesis capítulo 3, el enemigo le declaró guerra a Dios. ¿Cómo hizo eso? El número 1 introdujo la desobediencia, hizo que el ser humano traicionara a Dios, ¿verdad? Y número 3, introdujo la muerte a la tierra. ¿Ok? Entonces, fue de esa manera que él hizo eso en Génesis capítulo 3. ¿Ok? Ahora vamos a ver el plan del enemigo. Génesis capítulo 6, versículo 1 al 5. Este es el plan. Después de que él hizo caer a Adán y Eva en el huerto, él formuló un plan. Porque acuérdese que Dios dijo que iba a haber una guerra entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Amén. Amén. Génesis 6, 1 al 5. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, los ángeles, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo, solamente el mal. Ahora, esta es la corrupción de la humanidad. El plan del enemigo es de corromper la imagen de Dios en el hombre, corromper la relación entre Dios y el hombre y corromper la simiente. ¿Cómo hizo eso? Con la invasión. Los ángeles bajaron a la tierra y procrearon con los seres humanos, creando los Nefelim, los híbridos, con el ADN de espíritu y ser humano. ¿Ok? Entonces, ese era el plan: corromper la humanidad, ¿ok? Corromper la simiente, destruir la imagen de Dios en el hombre, porque cuando se mezclaron, entonces nacieron gigantes, ¿verdad? Entonces la Biblia dice que estos gigantes eran personas, les voy a llamar personas, llenos de maldad, ¿ok? Entonces, ¿cómo se empezó a desarrollar ese plan? Génesis capítulo 11, versículo 4. Amén. Amén. Y dijeron: vamos,
edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Ahora, hay algo que tenemos que ver bien aquí, en el versículo 4. Dice que ellos querían edificar una torre que llegara al cielo. Ese es número 1. Número 2, ellos querían hacer un nombre por ellos mismos. ¿Ok? Entonces, número 3. Ellos sabían que no deberían que estar haciendo eso por lo que dijo. Dice, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Ok? Cuando Dios le dijo a Noé, sean fructíferos y multiplíquense para volver a llenar toda la tierra. ¿Ok? Estas personas llegaron aquí, a este lugar, a Sinar, ¿verdad? Babel, esa área, y comenzaron a edificar. Número 1, era contra la orden de Dios, ¿verdad? Número 2, ellos querían hacerse un nombre por ellos mismos. Eso quiere decir vanagloria, ¿verdad? Querían quitarle la gloria a Dios y quedarse con la gloria, ¿ok? Número 3, la pregunta es: ¿por qué una torre que llega al cielo? La respuesta es por el diluvio. Ellos querían edificar una torre que llegara al cielo porque ellos sabían que Dios había destruido la tierra y todos los habitantes que estaban en ella con el agua. Entonces ellos querían edificar una torre que llegara al cielo, como diciendo: ¿sabes qué? Vamos a edificar algo para que Dios ya no nos pueda destruir. Amén. Entonces ese era el plan de esta gente. Ahora, usted dirá, pues ¿qué tiene que ver eso con el plan del enemigo? ¿Verdad? Porque el momento que el enemigo se mezcló con los hombres, empezó la maldad en el corazón del hombre. ¿Ok? Entonces cuando salieron del arca de Noé, ¿cómo fue que hubo otra vez eso en el corazón del hombre? Podemos ver que eso es el plan del enemigo. Siempre que el enemigo siempre quiere que el hombre se rebele contra Dios, ¿verdad? Que el hombre siempre sea un ser rebelde. ¿Ok? Ahora vamos a seguir porque el tiempo corre. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Ahora vamos a ver esto. Aquí es donde tenemos que poner atención. Deuteronomio 32, 4. Él es la roca. Deuteronomio 32, 4 en adelante. Él es la roca cuya obra es perfecta. Está hablando de Dios. Porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. ¿Ok? Versículo 5. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. ¿Ok? Ahí está hablando de lo que yo les estoy diciendo. ¿Ok? Cuando él dice la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, está hablando de los ángeles. ¿Ok? De los ángeles que se rebelaron contra Dios
y llegaron a la tierra para crear este dilema que está en la tierra, ¿ok? Crearon una generación torcida y perversa. Versículo 6. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. ¿Ok? Ahora, vamos a leer esto bien. ¿Ok? Versículo 8. Cuando el Altísimo hizo heredar las naciones. ¿Ok? Él está hablando sobre la Torre de Babel. Cuando él confundió los lenguajes. ¿Ok? Entonces, él dijo, cuando hizo heredar las naciones. Pero en el original, cuando dice hizo heredar, lo que está hablando es de que él desheredó. ¿Ok? Que la gente del mundo ya no eran suyos. Están libres para irse. ¿Ok? Es lo que él está hablando. Él estableció los límites de los pueblos. ¿Cómo hizo eso? Cuando confundió la lengua. ¿Ok? Según el número de los hijos de Israel. Ahora, Israel no es la palabra correcta en el original. ¿Por qué? Porque en Génesis 32:27 fue cuando inició el nombre de Israel. ¿Ok? Entonces, si nosotros lo estamos leyendo en el contexto original, él está hablando de los hijos de Dios, no de Israel. ¿Ok? Entonces, lo que él está diciendo es que él entregó las naciones, la gente, a los hijos de Dios, que vienen siendo los ángeles caídos. Él se los entregó a ellos. ¿Ok? Entonces, por eso tenemos que saber leer y estudiar bien la Biblia, porque cuando dice los hijos de Israel, no concuerda, ¿ok? Porque estamos en Deuteronomio y Dios apenas está estableciendo el pueblo de Israel, ¿ok? Entonces, y si fuera conforme a los hijos de Israel, él nomás tuvo 12 hijos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo él estableció los límites según los hijos de Israel y la porción de Jehová es su pueblo, que es Jacob? ¿Ok? Por eso sabemos que no está hablando sobre los 12 hijos de Israel, sino que está hablando sobre los hijos de Dios, que vienen siendo los ángeles. ¿Ok? Ahora, en Deuteronomio 32:8 se explica cuando Dios dispersó a las naciones en Babel. ¿Ok? Él las asignó a seres espirituales menores que él, que son los ángeles. ¿Ok? Mientras que él eligió a un pueblo específico. ¿Ok? Por eso podemos ver las genealogías. ¿Ok? Dios escogió a Abraham. De toda la gente, él escogió a Abraham. Dios llamó a Abraham y él dijo, contigo voy a empezar. ¿Ok? Porque él le dijo, por medio de tu simiente, todas las naciones serán benditas. ¿Ok? Entonces, si recordamos Génesis 3:15, la simiente de la mujer, la simiente de la serpiente. Entonces, podemos ver que Dios dejó ir a todas las naciones y él escogió su heredad, ¿ok? Él escogió a un hombre, ¿ok?
Ok, esto explica el origen de la idolatría y por qué otras naciones adoraban a diferentes dioses. La Biblia nos muestra cómo la misión de Dios es de reclamar esas naciones perdidas. En Babel la rebelión había pasado de una rebelión biológica con los gigantes a territorial. Ahora las naciones, entregándolos a su naturaleza. Dios los entregó a su naturaleza, debido a que la humanidad se rebeló en Babel para hacerse un hombre por sí mismo. Dios esencialmente dijo, si no me quieren a mí como Dios, entonces vayan y busquen otro Dios, ¿verdad? Entonces, podemos ver cómo, antes de que piensen que estoy inventando, vamos a Deuteronomio 4:19. Dios los entregó para que sigan otros dioses y esto empezó la idolatría, esto empezó toda la corrupción humana, ¿ok? Deuteronomio 4:19. 4:19. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, escuche bien a eso, y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. ¿Qué está diciendo? Que Él permitió, Él les concedió eso a la gente. Vayan y adoren lo que ustedes quieran. Él lo concedió. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seas el pueblo de su heredad, como en este día. ¿Sí están entendiendo? Por eso el Señor empezó con un hombre, Abraham, y le dijo, a través de tu simiente, las naciones van a ser benditas. ¿Ok? Ese es el plan de Dios. ¿Ok? Ahora, cuando Dios le profetiza a Abraham, tu descendencia van a ser esclavos en Egipto, pero no temas, yo los voy a sacar. ¿Ok? Yo los voy a sacar de Egipto. ¿Ok? Y los voy a regresar a esta tierra que yo he jurado que es para ti. ¿Ok? Ahora, cuando ellos salieron de Egipto, todas las naciones alrededor de ellos estaban llenos de dioses ajenos. ¿Ok? Entonces por eso empezó la ley. No te inclinarás a otros dioses. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Dios entregó las naciones a otros dioses. ¿Ok? Ahora, habiendo establecido toda esa verdad, por eso podemos entender Romanos 1:21 en adelante. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío.
Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, todo esto nos está diciendo Pablo, que cuando Dios desheredó las naciones, los entregó a otros dioses, a los ángeles caídos, ellos fueron y los adoraron a ellos, los hicieron dioses. Entonces, cuando ellos hicieron eso, ellos empezaron a hacer maldades, se puede decir, porque Él nos está dando toda la lista, ¿verdad? Porque Pablo entendía bien la palabra de Dios. Él entendía bien que todo fue corrupción del enemigo. Entonces, Él vino a corromper la imagen de Dios en el hombre, ¿ok? La relación de Dios y el hombre y la simiente, ¿ok? Entonces, el momento que ellos, se puede ver, fueron en pos de esos dioses, todo lo que es ellos se corrompió y empezaron a hacer todos los males, ¿ok? Entonces, por eso también podemos entender por qué el enemigo llevó a Jesucristo al monte y le enseñó todos los reinos, conforme a Lucas 4:5. Le dijo, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. ¿Ok? Entonces Él está diciendo, el diablo le está diciendo a Jesucristo, todos estos reinos me los dieron, Dios me los dio, y yo se los doy a quien yo quiero. ¿Ok? Entonces ya entendemos cómo y por qué los tiene Él. Porque Dios desheredó a las naciones, ¿ok? En Babel, ¿ok? Entonces, esa gente que no quiso adorar a Dios, ¿ok? Y fueron en pos de esos dioses, hicieron al enemigo Dios. Por eso en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, por eso Pablo lo llama el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Ok? El Dios de este siglo, Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, la corriente de este siglo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Por eso Pablo nos dice eso. Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Muchos quieren decir que son demonios allá. No. Son los ángeles caídos que están reinando. Amén. Entonces,
ya podemos entender un poquito más la Biblia. Cuando nos tomamos el tiempo para indagar el plan del enemigo, quién es el enemigo, qué es lo que hizo, cómo lo hizo, qué es lo que sucedió, por qué el ser humano es como es porque están bajo su potestad, están bajo el dominio del enemigo. Y el enemigo solamente, una vez más, quiere corromper la imagen de Dios en el hombre, corromper la relación entre Dios y el hombre, corromper la simiente, la semilla. Amén. Ahora, Salmo 82, versículo 1 en adelante. Salmo 82. Amén. Salmo 82, 1 en adelante. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. Ahora, la palabra dioses allí en el versículo 1 es la palabra Elohim. ¿Por qué es importante? Porque en Génesis 1:1 en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios en ese versículo es Elohim. ¿Ok? Ahora, les quería decir eso para que nomás se pongan a pensar. Cuando dice Dios está en la reunión, allí la palabra no es Elohim, no es Yahvé, no es Yahweh, no es Adonai, no es nada de eso. Es Elión. Elión está en la reunión de los dioses, Elohim. En medio de los Elohim juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Selah. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Hasta cuándo Dios le está diciendo a los dioses en la reunión de los dioses? ¿Hasta cuándo van a juzgar injustamente? Les está reclamando lo que ellos están haciendo en el mundo, ¿verdad? Y aceptaréis las personas de los impíos, ¿ok? Versículo 5. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Versículo 6. Yo dije, vosotros sois Elohim, y todos vosotros hijos del Altísimo, Elión. Está hablando de los ángeles. Vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Ahí el Señor les está declarando el juicio. Como hombres van a morir. Todos ustedes que se creen dioses, como hombres van a morir. Les va a llegar el día. Les va a llegar el día. Y por eso, hermanos, Isaías 45:5. Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Amén. Por eso el Señor le decía al pueblo de Israel: yo soy el único Dios. Todos los dioses de todas las naciones no son dioses. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. Uno es, no hay más dioses. No es que estaba hablando si es uno o tres, no, olvídense de esa conversación errónea. Lo que Dios le estaba aclarando al pueblo: ustedes van a ir a una tierra que abundan dioses, pero ustedes tienen que entender que yo soy Dios, y aparte de mí no hay más dioses. Amén. Yo soy el único Dios.
Las naciones tienen todos sus dioses. Ustedes no vayan y se inclinen a esos dioses, porque no son dioses. Por eso el Señor escribía o mandó escribir esos versículos. Porque las otras naciones adoptaron esos dioses. Porque no querían seguir a Dios. No querían darle la gloria a Dios. No querían darle la gloria a su Creador. En lugar se rebelaron y dijeron: no queremos nada contigo. Voy a hacer una ciudad, voy a crear una torre que llega hasta los cielos y trata de matarnos otra vez. A ver si puedes. Está tremendo, hermanos. Y todo eso fue el plan del enemigo. La cizaña. La cizaña en el mundo. El campo es el mundo. Y la cizaña son los hijos del enemigo. Y esta, mis hermanos, es la parte 1. Porque el tema está largo. Y no quiero estar aquí 1 hora y media, ¿verdad? Pero espero, hermanos, que hayan entendido bien. Parte 1, esta es parte 1 de la cizaña. De cómo el enemigo sembró la cizaña en el mundo. Y por eso Jesucristo dijo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla. Vino el enemigo y sembró mala semilla. Mala semilla en el mundo. Y les di la parte 1 de todo eso. Desde Génesis hasta los profetas. Y por eso podemos entender todo lo que Pablo escribió sobre la potestad del enemigo, sobre la potestad del príncipe del aire, sobre el Dios de este siglo. Ya lo entendemos.